You have to make yourself heard. Floppy. Es el nuevo episodio de Floppy. Exacto. Bienvenidos al nuevo episodio de Floppy. En una el emisión podcast más. geek de cultura actual y retro que está escrito, hecho, dirigido y estelarizado hoy por mujeres. Y no es una cosa de woke, porque Mira, el único wok que estoy 100% de acuerdo con él es en el que se cocina y quedan cosas deliciosas. Esto corresponde a justamente cuando estábamos haciendo el programa de las inteligencias artificiales de las asistentes, Sí. que hay el tema que no tocamos y que alguien me comentó fue es que todas tienen nombre de mujer y eso es machista. Hay un tema, hay toda una historia, pero no era el tópico del programa. Pero en el comentario de ese programa, que curiosamente, porque sí leemos sus comentarios, todos, decían, lo que no están diciendo es que hay una mujer que intervino y hay otra mujer que hizo algo del Wi-Fi. Y dije, ok, ¿quieren saber qué hicieron las mujeres en el mundo de la tecnología? Se los vamos a traer. Y que a raíz de eso, pues empecé a investigar, ¿no? Y me puse a leer muchas cosas, encontré páginas. Entonces quiero compartirles, porque yo justamente hace un tiempo, para invitar a donde trabajo, me pidieron que diera una plática de mujeres en tecnología, porque para los que no sepan, a eso me dedico. Hacer tecnología y ser mujer. Ser mujer y cosas de inteligencia artificial, programación y demás. Eso es lo que hago en la vida. Entonces, pues bueno, me puse a hacer esta recopilación. Entonces dije, bueno, pues si quieren saber qué hicieron mujeres interesantes que hoy usamos de la tecnología, pues les traemos un programa para platicar y que digan, Soda. Exacto. Ahora, si quieren que Alma les cuente de esto, primero tienen que darle like a este video. Si no se han suscrito al canal, no sé qué hacen. Hoy es cuando se suscriben, no dice ese día. Acuérdense de poner la campanita para que cuando haya un programa nuevo como hoy, les diga, ya hay un programa nuevo, güey. Que mire, lo puedan ver. La campanita luego funciona y luego no, pero si la tienen desactivada, definitivamente no funciona. O sea, sí, seguro. Sí. Y si no les gustó, también denle dislike, o sea, no hay pedo. Ojalá sí les guste. Hicimos un esfuerzo porque les guste. Pero bueno, si no les gusta, está bien. Exacto, si no les gusta, también digan, oiga, no me gusta, están muy sosos. Pero hagan comentarios constructivos. Sí. Yo soy de la idea, o sea, porque también leemos los comentarios negativos. Sí. O sea, cada vez se comentan de, esa que sabe porque es mujer y por qué lee cómics. O sea, también, pero pónganme por qué. O sea, sí soy sosa o soy horrible o lo que estoy diciendo no tiene sentido. Pero ¿por qué? Para que podamos aprender. Cambiemos el modo de hacer hates. Sí. O sea, pueden odiarlo, pero díganos por qué lo odian. Hate constructivo. Yo odio muchas cosas, hay que decir por qué lo odiamos. Me dio mucha risa. Hay un floppy bit por ahí de Metal Gear que alguien comentó no. Dije, wow, esto es el clímax del internet. Y yo sé que no es una oración completa, pero porque, o sea, en ese caso, ¿qué? No a todo, no Metal Gear, no nada. No, señor, no Japón. ¿O sí? Bueno, vamos a decir, Floppy Man le dijo, ¿o sí? O sea, sí es como... Y creo, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero estoy casi seguro que contestó, no, otra vez. Y dije... La internetocracia. Internetocracia. Porque uno asume, no le gustó el programa, no está de acuerdo con lo que alguien dijo. O dijo, no, ¿qué pasa de eso? Exacto. Fue así de, no. O sea, hay intencionalidad. Snake, no, ¿por qué me estás diciendo esto ahorita? ¿O sí? ¿O sí? No. No, definitivamente no. Entonces, también, si no les parece y lo odian, díganos por qué lo odian. Sí, aquí lo importante es aprender. Y acuérdense que tenemos un patreon.com/floppy radio donde pueden meterse y pues ser parte de más floppy que nunca. Y algo rarísimo. Apoyarnos con dinero. ¿Qué? Nosotros no nos sentimos sucios con eso, no hay pedo. Entonces, éntrenle, está padre. Ahí pueden ver cosas raras que aquí no van a ver, como programas de hace 15 años donde nuestra voz era diferente. Raras, no sé. De hecho, sí, no tan raras, es más floppy que nunca eso, así es que sí. Eso era mucho más floppy. Sí, éramos más intensos, sí, imagínense. Más desorganizados, más intensos, estábamos, sí. Éramos más jóvenes. Sí. Ahí por ahí hay un comentario donde yo les digo que no inviertan en bitcoins, no me hagan caso. Sí, se hace muchos años de esto. Sí, no. Pero bueno, el episodio de hoy vamos a hablar de mujeres chingonas que cambiaron el mundo de la tecnología. Y que justamente
ha habido todo un movimiento y acaba de pasar hace no tanto el 8M, ¿no? Y que sí vale la pena. Ay, fíjense, todo esto empezó también porque además después del comentario de quién fue, es muy chistoso porque no sabemos pues quién es el CEO de Apple o quién fue el CEO de Apple, y sabemos que quién está ahorita dirigiendo Amazon, pero todos estos nombres han quedado relegados históricamente. Y sí hay un tema de machismo, y sí hay un tema de pues, obviamente de la parte de la disparidad de género, ¿no? También alguna vez escuché el comentario de es que hay menos mujeres que han hecho avances tecnológicos. Pues sí, porque también han tenido históricamente menos oportunidades. Hay muchas mujeres que firmaban con seudónimos justamente para poder, porque sus nombres no, exacto. O, por ejemplo, no es de la tecnología, pero Mary Shelley, la escritora de Frankenstein firmó, o sea, firmaba, en algún momento puso M. Shelley porque justamente no querían que supiera que era mujer, ¿no? Eso es claro, es Mario Shelley, obvio. Exacto, es Mario Shelley el que hizo esto, ¿no? Y tenía It's me, Mario. No, tenía otro seudónimo, y luego ya cuando sí pegó le reivindica la historia su nombre, porque ella firma con un seudónimo Frankenstein. En literatura pasaba muchísimo, también la escritora de Mujercitas. Ella es Luisa Marie Alcott, y entonces se cambia por Louise M. Alcott para que no supieran que era una mujer la que lo escribe. Entonces, históricamente, pues tiene muchos, o sea, ha habido muchos temas. Y poco a poco las mujeres han ido ganando más espacios, y justamente está aquí donde queremos como platicarles. Y además es bien chistoso porque estas mujeres, pues efectivamente nos han ayudado con cosas que hoy usamos todos los días. La más famosa de ellas, y es como la primera de la que vamos a platicar, es Ada Lovelace. Ada Lovelace es justamente la primera mujer programadora, o se le considera la madre de la programación informática. ¡Órale! Y ella nació en 1815. Wow. ¿Qué? Exacto. ¿Qué? Wow. Y lo que hacían es, obviamente, también la ciencia pues ha avanzado mucho en los últimos años. Un poquillo. ¿No? Un poquillo en los años, desde aquella época. Pero lo que ya hacían era, ya había como alguna especie como de máquinas que calculaban cosas. ¿Se acuerdan que lo que platicaban de Turing en la Segunda Guerra Mundial? Si vieron la película, él hace referencia de que ya había máquinas que tenían como para calcular, ¿no? Y que funcionaban. Eran máquinas analíticas, pero eran muy mecánicas, ¿no? O sea, sumadoras, restadoras, ¿sabías? Eran como un abaco digital, un abaco mecánico. Automatizado. Ajá, con los puntitos, ¿no? Entonces le movían, y eran las primeras computadoras. Entonces, en ese momento, lo que hace también Ada Lovelace firma los trabajos como AL, porque por Al, ¿no? Entonces, para que nadie supiera que era ella. De hecho, su marido era muy avanzado para la época porque ella estudiaba, o sea, ella estaba casada. Su nombre original era Augusta Ada Byron, así nace, se casa, obviamente, y se casa con un señor que se llamaba Lovelace, entonces se cambió el nombre y es Ada Lovelace. Y a ella ella le gustaba trabajar con un profesor británico que se llama Charles Babbage, no sé pronunciar su nombre. El señor Babbage. Tenía un maestro y su marido la dejaba ir a estudiar a la universidad. Obviamente en esa época estudiar en la universidad no implicaba que ella estuviera registrada como alumna, era como asistente del profesor, entonces, pero pues el profesor sabía que era una mujer muy inteligente, entonces la dejaba estudiar y que estuviera ahí. La dejaba estudiar, sí, pues es que, no, o sea, la dejaba estudiar, la dejaba estar en las clases y estudiar. Entonces lo que ella hace en su momento es diseña el primer algoritmo. Para los que no sepan, un algoritmo simplemente es una serie de instrucciones que tú le das a una computadora para que ejecute algo. En ese momento había lo que le decían como esta calculadora, ¿no? Que literalmente calculaba, eran suma, restas, multiplicaciones y divisiones. Eso es lo que hacía, ¿no? No, nada de eso. Entonces, ella lo que genera es estas primeras como instrucciones para que la máquina pudiera ejecutarlas de manera automática. Y ese es el primer paso de la programación. Porque, otra vez, acuérdense que lo que les platicaba, el trabajo que había en ese momento en las computadoras era sumamente mecánico, ¿no? Eran máquinas que hacían cosas de manera automática, mecanizada. Entonces, pero solamente podían repetir, o sea, para que ejecutara las acciones, un ser humano tenía que jalar las palancas, moverlos, ¿no? Palancas, sí, literal, palancas, mover los botones, apachurrar, ¿no? Los diales, los toggles, todo eso pues se tenía que activar. De ahí viene un poco de esa época el steampunk, ¿no? Más o menos. Justamente. Granes, palancas, mecanismos.
Órale. Porque justo viene con la revolución industrial, sí, pues ¿no? sí. Y viene todo ese tema de la maquinaria y de que el vapor empezaron a darse cuenta que había cosas que se podían mover de manera automática. Y viene como todo el tema de ahí retoma el steampunk, esta idea de, de lo muy mecánico, la fusión de la máquina y el ser humano. Estamos hablando de los 1800 y estaban en ese momento en esas ideas revolucionarias, y justamente es lo que ella hace. Entonces a ella se le reconoce como la madre de la programación informática, porque justamente lo que hace es escribir este código que la máquina podía ejecutar de manera autónoma. Y entonces, obviamente en su momento eso pues solo tenía la aplicación en una cosa que se llamaba calculadora de uso general, que era lo que les decía, estas calculadoras que sumaban y restaban, pero poco a poco se dieron cuenta de que esas instrucciones, conforme las computadoras y las máquinas fueron evolucionando, podían programarse para hacerse de manera autónoma, ¿no? Es escribir algo que la máquina lea y no necesite que un ser humano ejecute la acción, ¿no? Y entonces... Como la pianola, como los rollos de la pianola. Como los rollos de la pianola. Y de hecho, hay muchas historias que justamente cuando ella empieza a ver es cómo hacen las tarjetas perforadas, ¿se acuerdan? Sí. Que ponían y tocaban musiquita, ¿no? Y hacer la pianola, exactamente, que son tarjetas perforadas que leen. Fue lo que ella se empezó a dar cuenta, que podía darle instrucciones a la máquina para que ejecutara ciertas cosas y entonces hiciera cálculos que normalmente tenían que hacer, ¿no? Cuando llegaba el grano, cuánto, por ejemplo, ¿no? Si tenías 700 costales y cada costal iba a costar 12, pues entonces lo corrías y sabías cuánto tenías que tener de inventario. Entonces empezó a imaginarse esas cosas y eso era lo que hacía. Y justamente ella... 1800 como 30 y tantos. Ella muere el 27 de noviembre de 1852. Es que piensas eso y dices, güey, es que ni siquiera se acercó a acercarse a algo que fuera similar a una computadora. Pero ella sí se las imaginaba. Base, ¿no? O sea, ella fue todos los procesos RPA, que es Robotic Program Automation, ¿no? Es algo que haces de manera automática. Ella sí se imaginaba que un día iban a poder programar las máquinas para que hicieran procesos automáticos sin que ningún ser humano los pudiera manejar. No sabía cómo, obviamente. Sí, pues no cómo. Pero ya tenía pues esto existe, se va a hacer mejor. En algún momento se va a hacer mejor con el tiempo y entonces pues es como la primera mujer que realmente es como la primera mujer reconocida del mundo, sobre todo de las ciencias y de las ciencias y la programación y las máquinas y las computadoras. Obviamente no había otros investigadores, y Marie Curie, pero ella no está tanto de tecnología, es más como de la ciencia. Entonces esto tiene que ver más como del mundo de las tecnologías, que normalmente son campos que han sido catalogados como normalmente como masculinos. Y no sé si se acuerdan, y esto les va a sonar porque no está tan lejos, que cuando entran, ¿se vieron la película de Hidden Figures de la NASA? Del primer lanzamiento de la NASA. ¿No lo has visto? Bueno, la película trata justamente de cómo la NASA manda al primer astronauta al espacio, no a la Luna, al espacio, ¿no? El primer astronauta que manda. Acuérdense que venían compitiendo con la NASA. Con Rusia. La NASA venía compitiendo con Rusia, porque Rusia ya había puesto a un perrito en el espacio. Que murió el perrito. Laika falleció. Mira, los Guardianes de la Galaxia me dicen que no es cierto, voy a creer esa historia. Es que sí, estuvo cañón porque no calcularon. Que fue parte fue unos pedillos, pero es parte de lo que pasa en la película de Hidden Figures. Es justamente el problema de Laika fue que no calcularon correctamente el reingreso de la nave y pues se quemó. Laika se quemó. Sí, es un taquito ahí de perro. Sí, estuvo horrible. Pero ya habían podido mandar a Gagarin, a Yuri Gagarin, al espacio. Aprendieron y ya le estaban ganando a Estados Unidos porque iban adelante en la carrera espacial. O sea, ellos ya habían podido mandar al primer hombre cuando les digo al espacio es orbitar, digamos, en la Luna y poder en la atmósfera, fuera de la atmósfera y reingresar a la Tierra con éxito. la Luna, ¿no? No, más allá afuera. Y entonces, en la película, esta es la razón por la que les platico, para que vean cómo el avance tecnológico no ha sido tanto, y estamos hablando de 1950 y tantos, hay unas personas a las que les llaman calculadoras. Cuando se referían traigan las calculadoras, no eran las máquinas, eran unas mujeres, que son las mujeres negras que aparecen, que podían hacer cálculos y usar estas máquinas que les picabas y les subías las calculadoras y hacer cálculos numéricos. Qué loco. Entonces, imagínense, estamos hablando de 1815, 1830, pónganle cuando empezamos a hacer todo esto, Ada Lovelace.
De ahí a 1950, o sea, casi como 100 años, Sí, más de 100 se años calculaba después de la exactamente muerte. igual. De hecho, justo en la película lo que dicen es, IBM les trae las primeras máquinas que pueden hacer esos cálculos y ya no necesitan a las personas que están ahí calculando. 100 años después. 100 años después. De la muerte de Ada Lovelace. De la muerte de Ada Lovelace. O sea, podría ser su nieta ahí apenas. Apenas. Apenititas. Sí, es mucho. Y ya si creemos en teorías de conspiración. Así que esto es No lo sé que si de conspiración. Sí, sí nos gustan. Se supone que el avance tecnológico viene con la caída del... A ver. Cuando se estalla el meteorito de Roswell, los teoristas de la conspiración dicen que justamente al tener Ahí el meteorito... están las pruebas. Déjate las pruebas, que al tener el meteorito pudieron empezaron a hacer ingeniería inversa, porque a partir de esa época, 1940 y tantos, 1950 y tantos, empieza un despunte. que no había pasado en, o sea, les estoy diciendo, 100 años y todavía había personas calculando con sus lapicitos y sus calculadoras de miles de números, porque además si se fijan en la película tienen las réplicas de las máquinas, eran unas calculadoras como el tamaño de esta mesa, donde le iba para sacar el cálculo justamente de 1.337.893. Sí, me puedo imaginar. Y calculaban y con su papelito y así, y hacían sus cálculos a mano. Todo eso se hacía a mano, o sea, se hacía a mano y con ayuda de estas maquinotas como para sacar los números. Sí. Pero sí, era muy impresionante. Entonces imagínense, estamos casi 100 años después y apenas estaban empezando. Y justo en la película se ve que IBM les trae las primeras computadoras que pueden. Y también eso pasó, estas mujeres que eran las calculadoras ayudan a programar las computadoras para justamente tener estos cálculos. Porque, y eso, digamos que eso es algo que también les voy a contar de unas mujeres que se llaman las Top Secret Roses. De aquí es como se relaciona. Top Secret Roses me gusta. Deben de ser un grupo de X-Men. Exacto. Lo que ellas hacen, banda punk. Son un grupo de mujeres, obviamente son varias mujeres, pero estaban una persona que se llama Betty Snyder Holberton, Jean Jennings Barking, Kathleen McNulty, Marilyn Westcott, Ruth Lichterman y Frances Vilas, perdón si los pronuncio sus apellidos, pero eran las Top Secret Roses, y ellas hacen un programa que se llama ENIAC. ENIAC es Electronic Numerical Integration and Computer, así se llama. Esto estamos hablando, nada más para que se den una idea, pero porque no les quiero dar el dato incorrecto, estamos hablando de 1946. Sí, antes todavía. ¿Ok? Nada más para que se den una idea. ¿Cuál es este proyecto ENIAC? Lo que hace el proyecto es, ya había una computadora que tenían, obviamente, los nazis. Es el mejor nombre, ENIAC. ENIAC. No sé si mi mente instantáneamente lo vuelve Brainiac, pero sí está cabrón. Ok, les voy a contar. Obviamente, la mayor parte de los avances tecnológicos suceden en la guerra. Sí. Todos sabemos que Erich von Braun, que es el que manda los cohetes a la luna, ese güey era nazi. Era el de los nazis, de los cohetes dirigidos. Para que lleguen hasta Inglaterra. Él hace todo el sistema para que puedan hacer esos cohetes y luego cuando ganan le dicen, no, yo siempre fui bueno, y entonces él se lo quedan, los gringos lo bautizan y le dicen, haznos unos cohetes para allá. Los cohetes. Entonces, la mayor parte de los avances tecnológicos tienen que ver con la guerra. Sí. Así ha sido siempre y así sigue. Y en tecnología no es la excepción. Entonces, cuando se acuerden que una de las cosas también en la Segunda Guerra Mundial tenían las máquinas Enigma, que eran las que tenían que hacer, porque eran computadoras que mandaban, pues sí, mensajes codificados. Que Turing las ayuda a encontrar la lógica. Los descodifica. Lo que encuentra es justamente cuál es la lógica de programación, ¿no? El algoritmo que sigue para codificar, y luego pues obviamente nada más eso lo usas para descodificar, ¿no? Entonces él encuentra cómo funcionan. Aquí ya van 2 recomendaciones de películas muy buenas. Ahí están como para que vayan checando el dato, que es parte de lo que me gusta. Bueno, pues resulta ser que hasta ahí el tema de las computadoras como las conocemos hoy es que no eran multifuncionales. Sí, hacían una tarea. Hacían una cosa, ¿no? Las calculadoras de la NASA calculaban. O sea, desde entonces las computadoras eran hombres. Eran personas. Hombres. Eran hombres masculinos. Solo pueden hacer una cosa, enfocarse en una cosa. Exacto. Su cerebro enfocado. No me lo distraigas, estás viendo que apenas no me lo distraigan porque está en eso. Sí, no sé si se acuerdan. La historia de la primer computadora le pusieron a calcular
me parece, o pi, una cosa así, donde terminaba E y donde terminaba pi. Y eso así es. Y sigue hasta la fecha. Hasta la fecha y sigue seguramente calculando porque nunca va a dejar. Ajá. Y eso hacían, no hacían una cosa, eran calculadoras, eran Sí, sí, máquinas, escribían, te arrojaban luz, o sea, solo hacían una cosa y una cosa únicamente. Ya cuando empiezan, digamos que durante la guerra, tanto los alemanes como los rusos están, después, obviamente, en el tema de la Segunda Guerra Mundial, están empezando a ver si podían tener máquinas que hicieran más de una cosa. En el caso de los Estados Unidos, justamente, tienen el proyecto que se llamaba ENIAC, que era justamente hacer una computadora que fuera multipropósito. Es decir, que pudiera hacer más de una cosa a la vez. 2 cosas. Ya, mira, ya lo que pueda hacer. Calcular y tirar la Y basura. justamente lo que hacía estas eran cálculo, para lo que lo usaron, por eso les digo que tiene que ver con la guerra, era calcular tablas balísticas. Ahora. O sea, temas de balas, de cuántas balas Sí, sí, podían sí, tirarle. balísticas. Pero Wow. calculaban muchas cosas al mismo tiempo y la máquina podía estar calculando eso mientras calculaba otra cosa. Entonces tenía ya procesos múltiples. La verdad es que digamos que el éxito de las computadoras multifuncionales se los dieron a 2 hombres que se llaman John Presper Ecker y John William McCulkey, que justamente era hermano de una de las programadoras. Las Roses. Las Roses, pero estas las Roses son las Top que Secret hacen todo Roses. esto. Pero las Top Secret Roses son las que dicen, ok, para que la máquina funcione, tiene que tener varios programas. Y entonces se ponen a programar el cerebro de las computadoras, entonces empiezan a programar y crean los programas que van a controlar las múltiples funciones de la computadora. Pues sí. Wow. Sí. Y entonces, pues obviamente un poco el tema que sé que siempre... Estas mujeres se sientan, ¿no? Y entonces dicen, ¿cómo le hacemos para que... Obviamente es un trabajo en conjunto, no le quiero quitar el título a los ingenieros que hicieron la máquina porque le dieron las... Bueno, la máquina no crean que era una maquinita, no es lo que hablamos de esas maquinones, ¿no? De tamaño una de casa cuartos, entera. el tamaño de la casa, y poner como los fierros, eso tiene su lógica y tiene su... O sea, toda la parte del hardware tiene su lógica, pero ellas lo que hacen es, ok, ya que tenemos este hardware, ¿cómo lo explotamos? Y entonces hicieron los programas. Y entonces empiezan a tener Estados Unidos justamente en 1946, empiezan a tener estos programas que justamente es una computadora que se dedica a temas meramente militares y del ejército, pero a calcular diferentes cosas, distancias, ángulos, y entonces lo que les piden, pero eran las Top Secret Roses porque obviamente nadie podía conocerlas porque si sabían quiénes eran podían secuestrarlas y sacarles pues, la idea de cómo información. estaba funcionando el programa y hacer un poco lo que había hecho Turing, ¿no? En la decodificación, ¿no? Si tú me haces el código puedo decodificar lo que están pasando. La ingeniería Entonces, inversa, ¿no? Justamente la máquina ENIAC, la que tenían el gobierno de Estados Unidos, la descontinúan el 2 de octubre de 1955. Fue bastante. Sí. 10 años estuvo casi 10 funcionando años. la computadora con todos estos programas y obviamente a partir de ahí pues empiezan a ver este avance, ¿no? Y está, digamos... Espérate, ¿y cuándo es Roswell? Roswell es como en el 40. Ya vamos a conspironear durísimo. Mira, Si eso fue en el 55. Roswell... 51 tal vez. ¿Cómo se llama? Roswell OVNI. Así ya, conspiración Roswell. En el 47, ¿eh? Porque es despuesito de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Ok, entonces esto empezó más bien casi Un paralelo año antes, a... paralelo a Ajá. Roswell y Ok. ¡pum! Ese lenguaje de programación fue creado por mujeres, eso tiene bastante lógica. Ada porque- Lovelace sí. sienta las bases del lenguaje de la programación. Y estas, La las lógica Top Secret algorítmica. Roses, Lo supongo que que retoman algo de eso. retoman parte del trabajo de ella y de otras personas, pero justamente para decir, ok, las computadoras funcionan a base de un programa que les dice qué hacer. ¿Qué pasa si les ponemos varios programas que les digan que hagan varias cosas al mismo tiempo? Entonces nada más necesitamos más capacidad, necesitamos más capacidad de almacenamiento y de cómputo y entonces se ponen a hacer. Wow, órale. ¿Eh? Ahí está. Bueno, esas son unas muchachas que... Literal, es una idea que tal vez a un hombre jamás se le No, creo que no, güey. Sí. Solo estábamos muy entretenidos disparándole a gente y ya. Y de
de hecho, sí, Si calcula 2 cosas a la vez, pero si está calculando, ¿por qué la molesta? O sea, Otra cosa. Una cosa a la vez. pero si ya está calculando, pon otra computadora. ¡Wow! ¡Qué loco! Ujú. ahora, ¿saben qué es los sistemas? Es que AC, ¿no? Que es de la corriente eléctrica. Alternate current. Es la corriente alterna. Alterna. Bueno, Fernando, ¿dónde estás? Fernando, Fernando está muriéndose lentamente, Sí. convirtiéndose en zombie. Sí, está cambiando su piel. Es su momento. Bueno, la corriente alterna se ha usado desde hace muchos años, pero la gente no sabía cómo usarla. ¿Se acuerdan que, pues, obviamente todo esto estamos hablando de que la corriente alterna es como después de la primera década del siglo XX? Sí. 1910, 1900. Sí, por sí. ahí empiezan. Sí, con la guerra del foco y todo ese show. Exactamente, ¿no? Que por eso están matando. O sea, empieza un poquito antes porque desde finales del siglo XIX, pero ya digamos que ya comercialmente hablando y la instalación, porque además. Que también hay varias películas muy buenas de este tema que ahorita se me olvidó cómo se llaman, pero busquen. Por ejemplo, ¿qué es la famosa guerra entre Tesla y Benjamin Franklin? Que también creo que Franklin. creo que así como la de. No. Graham Bell. Graham Graham Bell. O sea, Que también está protagonizada por Doctor Strange. Sí, ¿Cómo se llama? también es el Cumberbatch. ajá. Cumberbatch en esta y en la de. Cumberbatch. En la de la máquina de Enigma. Turing también es Sí, el también señor. está. Ajá, y también es Sherlock Holmes. O sea, ese es un chingo de gente ese güey. Ese güey es un Muy chingo famoso. de gente. Por toda la historia. Órale. Que a mí, o sea, hay una versión de Sherlock Holmes que algún día vi una adaptación donde Moriarty es mujer. Ah, sí. Por eso es su, cierto, ajá. o sea, Sí. no me acuerdo en dónde. Ustedes Sí, sí saben, pongan en los es la de comentarios. él, ¿no? Sí, es la de él. No. Ah, no es cierto. No, es- No, la de él Moriarty es sí, es sí, hombre ya me acordé quién es el actor. y Sí. trabaja, ¿te acuerdas que, ay, cómo se llama esta mujer? Trabaja para él, o sea, Exacto, la sí, muchacha. Y también... Miren, es la edad, pero todo bien. Ahí en los Hay una comentarios adaptación. pónganoslo si quieren. Cristo, el de cuando te da el Alzheimer es horrible. Sí. Sí. Es que es mucha información. Pero Bueno. Corriente alterna, Ajá. ¿no? AC. El problema es que obviamente nadie sabía cómo explicarle a la gente cómo ponerla. Porque además no era algo que fuera común. O sea, el tema de los focos, el tema del foco es o sea, para lo que veías la aplicación práctica de la luz, Ajá. ¿no? Iluminar. Sí. Pero obviamente lo que se empezaron a dar cuenta es que pues, eso podía alimentar máquinas, podía alimentar el tema de la minería, o sea, sobre todo en trabajos muy pesados donde hasta ese momento se usaba carbón. Porque no, O vapor. el vapor producido por carbón. O sea, tienes que Exactamente, tener al final del día, claro. máquina, o sea, tenés que, o sea, al final de cuentas, el principal combustible, hasta que llegan de este pleito, por el tema de las corrientes de la energía eléctrica, era el carbón, necesitabas un chorro de carbón. El problema del carbón es que, por si no lo saben, el carbón contamina pero un No sé. chingo. Entonces, de hecho, si les gustan las series, ya les doy una otra recomendación. The Crown, la de Netflix. Hay un episodio donde justamente la reina y creo que es Churchill, porque es después de la Segunda Guerra Mundial, tienen un grave problema porque hay unas temperaturas muy frías, entonces la gente consume muchísimo carbón y se hace una nata negra que está Me suena sobre a la Ciudad de Londres. México. Exacto, como la Ciudad de México recientemente. Sí. Pero en esa época, la serie de The Crown te cuentan cómo justamente por este exceso que hay de carbón y de poco movimiento del aire, se crea una nata negra del humo del carbón sobre Londres que está matando a la gente. O sea, la gente iba a Sí, claro. porque además el carbón es súper tóxico. Acuérdense que hay incluso el tema se pega al pulmón, o sea, Ajá, es no, malísimo. La humanidad siempre ganando. Triunfando como siempre. Triunfando. Entonces, pues bueno, todo eso, o sea, el carbón no sustituyó la energía eléctrica, o sea, hasta mitades del siglo XX. Al o sea, revés. Sí. no, el carbón, la electricidad no sustituye el carbón, Ajá, perdón, exacto. eso, hasta mitades del siglo de los años 60, cuando ya empieza a haber la distribución masiva de energía eléctrica. Pero el chiste era que la gente tenía que entender cómo se hacía. Entonces, hay una mujer que se llama Edith Clark,
que nace el 10 de febrero de 1883 y muere el 29 de octubre de 1959, que fue obviamente la primera ingeniera eléctrica en Estados Unidos, y ella es la persona que se pone a analizar cómo funcionan los sistemas eléctricos y hace el primer manual de corriente alterna, para poder no explicarle a la gente, porque si no hay la gente no, a las personas que manufacturan cosas, cómo poder aprovechar la corriente eléctrica y ponerlo, y de las primeras industrias que se benefician con eso es la minería. Estúpida e irónicamente. Estúpida e irónicamente. Pues sí, porque iluminan las minas. No, porque mueven las máquinas con ya electricidad. son eléctricas. En la minería... Qué visión la mía. Ponen focos en las minas. O sea, también. Pero lo que hacían... Me lleva a reír. Cuando me río me sale un puerquito. Ya, cerdazo y todo. Cuando la minería, hasta antes de esto, lo que hacían era que todo lo movían con carbón y justamente con vapor. De hecho... Sí, vimos el Temple of Doom, Indiana Jones, ahí está muy claro. ¿Se acuerdan que tienen niños trabajando? Y niños trabajando porque necesitaban gente pequeña. Pero bueno, y la pobreza, ¿no? También muchas cosas. La pobreza. La pobreza, sobre todo la pobreza. Sí. Pero, por ejemplo, no sé si son mexicanos, te dicen fumas como, cuando fumas mucho te dicen fumas como chacuaco. Los chacuacos eran las tuberías de donde salían las minas, donde salía el humo, que todo el vapor y toda la quema del carbón, pues genera obviamente dióxido de carbono y unas nubes de humo que se sacaban por chacuacos, se llamaban chacuacos. Por eso te decían que fumas como chacuaco. Y no es, toda la minería española, pues obviamente se hace a base de movimiento de cuando están aquí las minas, de la explotación con estos chacuacos. Y cuando llegan los ingleses, que justamente entienden, cambian esas máquinas por energía eléctrica, con lo cual hacen que la minería es muy contaminante, pero le reducen el tema de la contaminación, porque ya esas minas, de hecho las minas que son que se mueven a base de electricidad, ya no tienen chacuacos. Pues sí, ya no se necesitaba. Entonces porque ya no despedían, ahora despedían calor, pero bueno, miren, ese es otro tema. Porque la energía eléctrica produce calor. Pero ya no sacaban esas cosas contaminantes, y también hacían que los mineros, obviamente se siguen enfermando porque pues el tema del... Porque pues la mina y lo que respiraban, pero ya no era por el humo de lo que estaban respirando, entonces también se mejora la salud o la esperanza de vida de los mineros. Y nuestra amiga que les cae la mina encima y esas cosas. Pues bueno, pues es Gajes del oficio minero. Gajes del oficio minero. Y justamente otra de las cosas que hace es, ella patenta una calculadora. Imagínense, estamos hablando de principios del siglo XX, que grafica las partes. Hace una calculadora para que puedas justamente medir los temas eléctricos y de corriente, y te cree gráficas. Y entonces la primera calculadora que resuelve problemas de transmisión eléctrica, que no sé si se acuerdan, pero en la prepa te ponían la resistencia de no sé qué, esas cosas. Bueno, ella hace la calculadora que las grafica para que nadie tuviera que sufrir lo que no sé por qué nos hacían sufrir. Ay, no. Órale, wow. Y justamente aquí hay otra mujer, que yo sé que esa es parte de la que cuando estaban hablando en que decían, es que hay una mujer que hizo lo del Wi-Fi, es esta mujer la que hizo. Su nombre completo es Hedwig, como la de Harry Potter. Hedwig Eva Marie Kiesler, mejor conocida como Heidi Lamar. Heidi Lamar nace en Viena el 9 de noviembre de 1914 y muere en Florida el 19 de enero del 2000. Hace 24 años tampoco. Por eso les digo que los avances tecnológicos son muy recientes. Yo sé que suena como, ay, la tecnología y las computadoras. No. Toda la vida lleva. No, tienes 15 años. Poquito. Ah, bueno. Entonces, ¿quién es esta mujer? Esta mujer es una actriz de Hollywood. Y de hecho, es una actriz, es la primera mujer que se desnuda en cámara. Es así. Entonces, obviamente. Paradigmas, sí. Sí, definitivamente era una mujer destinada a romper. Y también una película muy interesante de ella. Espérense tantito. No, o sea, es una mujer muy bella. Sí. Es una mujer muy, muy, muy bella. Y hace el primer desnudo frente a cámara. Entonces, lo cual ya traía un estigma, ¿no? Porque era como. La encueratriz. Se encuera. Es la encueratriz. Sí. Esta persona que se encuera. Pecadora.
Exacto, ¿no? La pecadora esa que se encuera entre la cámara. Y hacía Hollywood películas es de el diablo. Hollywood. Sí, todo eso, ¿no? Ya traían ese estigma. Ella obviamente era una mujer de Viena, era austriaca, pero era una mujer muy, muy, muy inteligente. Y lo que le gustaba es que era súper autodidacta, porque como se podrán imaginar, ¿no? Tenía el estigma, Mujer en esa época. el estigma de Heidi Lamar era, estás guapa, pues ¿para qué estudias? ¿No? Vete a trabajar. O sea, Calladita, ya más te bonita, la descubren en el cine y dicen que de ella tráigansela a Hollywood que haga películas. ¿Y había sonido? Bueno, no, en ese entonces ya había sonido. Ya. Órale. ¿Y qué hacen? ¿qué hace? Está ahí en los sets. Pues se Entonces, pone a investigar exacto. cosas. Entonces, Wow. mientras están las películas, y obviamente, ojo, aquí esto es un intentante, yo creo que el tema de que viniera a Hollywood tiene mucho que ver con cómo crece ella y dónde empieza, porque al venir para Hollywood, obviamente, y al hacer películas y salir en películas, la pone en contacto con este mundo de la gente famosa de Hollywood, en donde en las fiestas pues conocía a la gente de las productoras, socialité. a la socialité, y en ese momento pues obviamente el tema de los científicos y lo que investigaban entraban, ¿no? Y entonces empieza a preguntar cómo funcionan las cámaras y se empieza a llenar de esta información que tal vez de otra manera, Ajá, y si se hubiera quedado en Austria, pues nunca hubiera, no hubiera tenido acceso a ese mundo, porque pues obviamente, entonces empieza a investigar, y entonces ella literalmente, ella no tiene una carrera, pero ella es inventora, e inventa muchísimas cosas. Qué locura. Y entonces lo primero que se le ocurre, y de hecho, durante la guerra, ella funcionaba como espía. Porque obviamente una mujer muy guapa que hacía películas y que entonces pues llegaban y le platicaban cosas Sí, claro, y conquistaba. Entonces, de hecho, hay una película de su vida que Ahí está. también Otra recomendación. otra recomendación. Hay una película de la vida de Heidi Lamar que justamente Ay, me suena. te platican cómo ella está. Espérame, déjenme, les busco rápidamente la película de Heidi Lamar. Porque de hecho es reciente, o sea, no es Sí me suena que es algo que medio como que debo haber que visto. seguramente acabamos de ver. De hecho, la película termina cuando ella está diciéndole, bueno, pero se me acaba de ocurrir otra cosa. Y entonces Todo lo que queríamos saber es lo que no viene. Se acabó el se acabó el internet. Lo siento. Bueno, no hay Puedes jugar internet. con el tiranosaurio mismo. Podemos jugar con el tiranosaurio. Pero lo que les puedo platicar, ahorita les decimos cómo se llama el nombre de la película, pero lo que hace Heidi Lamar es, les ayuda en cositas, porque inventa muchas cosas. Tiene creo que más de 100 patentes. La señora se le ocurrían muchas cosas, y desde pequeñas mejoras. Una de las cosas que se le ocurre es en el tema como de cómo esconder cosas, y como de los espías, eso no está patentado, pero como de tema de espionaje y de captar lo que estaban diciendo y de entender lo que estaban diciendo. Y entonces ella trabaja para el gobierno de los Estados Unidos, pero está en ese tema. Entonces este está súper interesante. Pero lo que ella hace literalmente es lo que inventa es el espectro ensanchado para permitir comunicaciones inalámbricas de larga distancia. Wow. Es decir, Wow. el teléfono celular. What? Así lo tengo en mi mano y yo. Así. Heidi Lamar. Ella lo que hace es, ¿Su obviamente no el película? teléfono, su película. Bombshell. Bombshell. La historia de Heidi Lamar o Heidi Lamar Story está en Netflix. Véanla, de verdad es súper interesante. ¿Qué es lo que ella hace? Es lo que dice, a ver, siempre lo que te necesitamos es un cable, ¿no? Para comunicarnos. De ahí se le ocurre, ¿no? Exacto. Te necesito en mi vida. Literalmente, ella Ustedes no ven, pero inventa el estamos wifi. rodeados de Ella cables. inventa el wifi. Entonces, cómo se le ocurre? Entonces dice, les digo que le gustaba esa cosa de los espionajes, dice. Pero lo que ella ve es que obviamente para que tú puedas tener una comunicación de larga distancia, pues tenés que tener estos cables como transatlánticos, ¿no? que Que todavía todavía están. existen. Es que La verdad es que todavía ese tema es... Pero ahora existen distintos, pero bueno. El chiste es que para tener un teléfono necesitabas un cable, ¿no? Y a la fecha, para tener un teléfono de los que hablas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor? No ese, el otro. Necesitas un cable, de la casa, el de la el de nuestros casa, papás. el de nuestros papás, Sí. el de que todavía yo me encontré unos teléfonos ahí en mi casa, no sé qué hacer con ellos, esos. Sí, bueno, exacto. así de, y ya no digas el de, porque en ese tiempo acuerdo que no sé si los Sí, de es disco. otra época, te ¿No? fuiste, Todo, te fuiste. pero en ese tiempo sí era, de Sí, nos disco, tocó, sí. y luego ya de botones. Y ¿A ustedes también les tocó? No se hagan. Pongan en los comentarios. Sí me tocó teléfono de disco. que si te equivocabas había que colgar el teléfono. Otra vez. Y otra vez. Y donde tuviera un 0 o un 9. Yo siempre lo apresuraba de regreso. Le hacía así duro para que se regresara más rápido. Era Rompiendo, ya está, se oía. toda la lógica del teléfono. Bien. Ajá, sí.
Yo me acuerdo que el teléfono de casa de mis papás ya no es el, por eso lo puedo, ya está descondenado, era 50989. Marcarlo era un... Sí, no. manches. Era 0 de esperar, el 9 esperar, el 8 esperar, el 9... No, pues, lo odiaban. uno, Lo ¿no? odiaban, ajá. Alguien odiaba a mi familia, yo creo que por eso le dieron ese número. Pero bueno, se dio cuenta que necesitamos un cable. Y entonces dice, ¿qué pasa con las comunicaciones que no necesitan cables? Y entonces piensan en los sistemas de walkie-talkie, los radios de onda corta, que marcaban ese... Y entonces dice, ¿cómo funciona? Y lo que dice, es que hay un espectro, ¿no? O sea, en las ondas, en donde tú puedes comunicar y las ondas no pierden calidad. Ujú. ¿Qué pasa? Si alguna vez han estudiado temas como de comunicaciones de radio, ustedes saben que el sonido se transmite a través de ondas, que son las crestas de la ola, los piquitos, y los valles, ¿no? La parte de abajo. Y entonces, lo que quieres es, para que tenga mucha calidad, lo que necesitas, y no sé si fíjense, si alguna vez abren como el audio de un video, ven que los picos, de entre más calidad tengan, están más juntitos. La onda es más cortita porque entonces el sonido viaja en una fracción de tiempo menor y entonces la calidad del sonido es buena. Como funcionaba, por ejemplo, el FM es justamente pero es frecuencia modulada, porque lo que modulan es la cantidad de veces, eso es todo lo que estamos aprendiendo, la cantidad de veces que la onda que hay una onda, o sea, que se repite la onda en un lapso de tiempo. Qué buena onda. Qué buena onda. Y a diferencia de la amplitud modulada, que lo que regulan es justamente qué tan alta es la onda. Entre más larga es la onda, obviamente viaja más lejos, pero la calidad del sonido se descompone, ¿no? Y entonces lo que decía, nosotros no podemos tener comunicaciones como del walkie-talkie a una distancia muy larga porque ya no llega la calidad del sonido, se distorsiona. Y entonces te pasa, no sé si les ha pasado que pueden ustedes escuchar estaciones de AM de otros estados, incluso, ¿no? Sí. Exacto. Pero la oyes como la voz rara, el ruido, ¿no? O sea, como si estuvieran hablando así, o sea, que es parte del tema de la defensa. Entonces, ¿qué es lo que hace esta mujer? Muy bien, Anáhuac, nada. Gran elección. Lo que dice nuestra amiga Heidi Lamar es, si nosotros encontramos una manera en que el espectro se haga más amplio, podríamos permitir estas comunicaciones que suceden como en los radios de frecuencia de onda corta, que es por eso se llama onda corta, y que ocurran de manera con unas distancias mucho más largas. Y entonces, después, obviamente, al momento de que esto para qué se le dicen, bueno, ¿y esto para qué lo podemos usar? Para dirigir misiles. Claro. Porque acuérdense que otra vez, muchos avances sí. están dirigidos a la guerra. Y entonces, lo que Heidi Lamar dice es, yo podría comunicar desde una distancia más larga, o sea, no tengo que estar tan cerca, para decirle al misil, o sea, que se ejecute la acción. Wow. Y entonces, lo que hacen es toda esta tecnología y todos estos cálculos que ella hace, obviamente lo ponen en implementación al principio en misiles. Y entonces, tú ya no necesitas estar así junto al misil para accionar el botón. Tú puedes estar a una distancia mucho mayor, en un lugar mucho más seguro, activar el misil, y entonces ya hay estos misiles, o sea, no solamente ya son de largo alcance, sino también se pueden controlar desde bases militares, donde estás más seguro. Entonces tú pones tu misil, ¿no? Y entonces ya no tengo que estar yo exactamente ahí para darle clic al misil, yo ya puedo estar cómodamente, activar Wi-Fi y disparar. Y después de ahí, obviamente, cuando empiezan a investigar el tema del Wi-Fi, dicen, podemos usar esto para hacer que todas las comunicaciones no solamente sea con los misiles, sino ponerlo a la disposición y empezar a hacer comunicación y transmitir información de manera inalámbrica. O sea, no necesita, porque la cosa de los misiles es, obviamente, podías tener un cable gigante de 3 kilómetros. O sea, si no me recuerdo en Oppenheimer, ¿no? Cuando ponen la bomba en la película, no sé. Sí, sí enfatizan esa parte de los cables, que los cuelgan y son kilómetros de cable. Y el tema de lo físico, o sea, y dicen, bueno, o sea, el tema del Wi-Fi, pues está padre, ¿no? Pero ¿por qué les preocupaba tanto el tema de lo físico? Porque cualquiera sabe que un cable tiene el problema de que se rompe. No importa qué tan bueno sea, o si quieres sabotear... La historia de mi vida. O si quieres hacer un sabotaje pensando en la guerra, pues lo único que tienes que hacer es picotear cables, o sea, no cortar cables, porque además
Ni modo que tengas vigilando kilómetros de cables a la todo el gente, así, océano. un señor ahí vigilando el cable. Pues, Sí, a mí me impacta que tengamos internet en el mundo no sé, aquí puedo aplicar la típica de ¿a qué edad descubriste que es un cable. que todo el internet es gracias a un cable que está en el mar, en el fondo del mar? Conectan los servidores. Pero Imagínate. eso tiene que ver, es que ahí Jen, es el tema de la cómo comunicación, de cómo almacenas Está la loquísimo. comunicación. Sí, es un día si quieren, Fer, Les puedo hablar de eso, pídanselo para que regrese Sí. a Floppy. para que regrese. El tema de cómo funciona, el tema del almacenamiento y de que la nube en realidad, o sea, la nube no es la nube. La nube Son es- un montón de computadoras conectadas a ese megacablezote. La internet Sí, es este sí, es un megacable. cablezote. Pero digamos que hoy asociamos mucho el internet con el wifi, Ujú. ¿no? Lo tenemos como Lo pegado. acabamos de ver no suceder hace un minuto aquí. Lo acabamos de decir de puta murió. Entonces, ¿pero qué pasa? O sea, aquí la cosa es, el internet se viaja por un cable. Pero la comunicación entre los receptores, la internet, o sea, pero la información está viajando de manera inalámbrica. Eso es lo que hace Heidi Lamar. Lo que Heidi Lamar Como las frecuencias de radio. exacto, como la frecuencia de radio dice, podemos mandar información a larga distancia sin necesidad de un cable. Sin que haya un cable, que es justamente lo que decía de Un momento, voy a encuadrar tantito, hago mi escena. Les decía, entonces, Exacto. vamos a mandar información. Sí, me imagino. Y está increíble porque además Wow, parte de su pantalla, porque obviamente pues y además ella tiene a mí y esa es la persona de la que estaban hablando en el comentario. Heidi Lamar es la persona de la que estaban hablando en el comentario en Floppy, y a mí una de las cosas que me impresiona de esta mujer es que justamente nunca, o sea, al menos de lo que la biografía y lo que investigué de ella, nunca pierde el enfoque. O sea, ella sabe que ser actriz le da Igual que acceso nosotros. Ujú. Igualito que Floppy. le da acceso, ser actriz le da acceso a la información y ser actriz le da acceso a ser espía. Sí, ¿No? A hombre. espiar y a tener, se le da como acceso a este mundo de conocer cosas, de saber secretos y conocer cosas. Entonces, para ella actuar era como, pues si me tengo que encuerar o tengo que, no me importa, porque esto me da acceso. Y entonces, entre escenas, Órale, y ella wow. hace tiene un montón de patentes, se dedica a investigar un montón de cosas y trabaja muy de cerca con el ejército sin dejar de hacer películas. Qué Y justo se La murió verdadera James Bond. la verdadera, sí. la verdadera, Jane ¿cómo se llamaba? Jane Q. Bond. Q. Era Q. Y James Bond en un personaje. Y James Bond era un Wow. personaje sin matar a nadie. Jane Q. Jane se va a Q. llamar. Me gusta. Wow. Y justamente, pues está bien padre porque pues se murió ya muy grande y ella en el 2000, ella sí vio la aplicación No, no claro que lo bélica vio. Ajá, de su wow, invento qué pedo. Sí, claro que lo vio y lo vivió y lo ve que te vivió. en el 2000. Sí, ya. Con el tema del- Ya desde los 90 ya estaba. Exacto. Entonces, eso es lo padre, o sea, que a pesar de que fue viejita, a ella sí le tocó, a muchas de estas personas, pues obviamente no les tocó ver la aplicación no bélica, porque otra vez, acuérdense que todas las no bélicas, pero la aplicación no bélica de sus inventos, a muchas no les tocó verlo. Bueno, que aparte le tocó la mera guerra, todo, o sea, sí, no, fue una vida... Creo que quiero ver el documental en Netflix. Sería interesante saber mucho más de ella. Y, Qué loco, no manches. está padre, ¿no? Pero me quedé pensando cuándo fue la primera vez en mi vida que usé un Wi-Fi. Los Y no estoy- 90s. Y no estoy seguro, porque claro que antes de eso era el cablecito de teléfono, ya se lo sabemos todos de memoria. Pero no sé en qué momento cambió eso. Sí. Pero debe ser finales de los 90, seguro. ¿Usted sabe ese dato? Denos ese dato, por favor. Digo, por decir. Ahora, Que no está Fer aquí hoy. Bueno, Fer, coméntalo si oyes esto. exacto, cuando no, la verdad es que no estoy segura. No, ¿Cuándo? ni yo. No me acuerdo cuándo fue mi primer Yo creo Wi-Fi. que el primer Wi-Fi, no, yo creo que sí fue en el 2000 para mí, cuando llegué a la Debe universidad. ser por ahí, sí. Porque la náhuatl ya exacto, tenía, exacto. todo era wifi. Sí, ajá. Y ya había wifi. ¿Y si era todo? Pues podías conectarte, no era todo, pero podías conectarte en ciertas áreas de la universidad si tenías una laptop. De hecho, estoy pensando que la primera vez que usé Wi-Fi solamente tuve que comprar un adaptador que se conectara a la computadora para que recibiera el Wi-Fi. Eso ni de pedo lo Tenías- traían. No, pero yo sí me acuerdo perfecto que mi tía Malú, cual le mando un me regaló una laptop. Yo estaba estudiando, entonces debe decir como en el 2002, 2003, Sí. que ya se conectaba, yo podía llevar la náhuatl y conectarla al Wi-Fi de la náhuatl. Ah, Por ahí del año, antes del 2004, entre el 2000 y sí, 2004. sí. Pues sí, entonces sí le tocó verlo. Le tocó perfectamente ver la aplicación no bélica de su experimento. Qué chido. La siguiente, ya les pregunto que dos más inventadas porque me parece súper interesante. Esta es española.
Y se llama Ángela Ruiz Robles. Nació el 28 ajá. El 28 de marzo de 1985 y muere el 27 de octubre del 75. Espérate, del 885. No, 1895 a 1975. Sí, Ahí. O sea, 80 A no sé leer números. Y una de las cosas que hace esta mujer y que hoy en día usamos mucho hace una cosa que se llama la enciclopedia mecánica. ¿Qué? ¿Qué es eso? Era una computadora que tenía las páginas de los libros y tú podías moverlos de un lugar a otro, que es de donde se inspiran para hacer los ebooks. Pero todo el sistema de cómo funcionaba, acuérdense otra vez, las máquinas hacían una sola cosa a la vez. Ella lo que diseña es la máquina y el código necesario para que tú pudieras, le decían enciclopedia mecánica, porque era una maquinita que tenía todas las páginas de la enciclopedia, y tú lo que hacías era mecánico porque lo movías con la mano como las máquinas de escribir, así. Pero estabas viendo un libro en una pantalla de manera electrónica. Y no necesitabas el libro físico. Y lo hace porque justamente lo que le parecía horrible es que sus alumnos, estamos hablando de, acuérdense igual, esta señora hace estos descubrimientos. Primera mitad del siglo XX, Estados Unidos después de la Guerra de Franco, después mucha pobreza, después de la Primera Guerra Mundial, todo este tema. Entonces a ella lo que le parecía horrible es que sus alumnos no pudieran tener acceso a la información, porque las enciclopedias eran muy caras. Sí, claro. O sea, tener libros. O sea, la época del vendedor de casa en casa de enciclopedias y eso vivía En ese entonces ya estaba su libro electrónico. Wow. Y en ese momento ella dice, si yo puedo crear una máquina que tenga toda la enciclopedia, se las puedo traer a mis alumnos y pueden compartirlo, aunque no se lo pueden llevar a su casa. Entonces hace el primer diseño de la primera enciclopedia mecánica, que es la precursora del ebook. Sí, pues sí. Wow. Y le hace todo, porque te decía, bueno, pues yo tengo que poder hacer que mis alumnos vean la enciclopedia, que tengan acceso, porque hay un tema que acuérdense que viene después de la Segunda Guerra Mundial, y en ese tema es la democratización de la información. Un tema que se da en cuenta muchas personas durante la época de la Segunda Guerra Mundial es que justamente la falta de acceso a la información es lo que llevó a que muchas personas creyeran pues ideas nacionalistas, ¿no? En diferentes bandos. Y a la fecha. Mira, y no ya no sé qué decirte, pero información esa es la teoría. Puedo decir que era la teoría de la época, era que porque no había información. La de hoy es porque hay sobreinformación. El chiste es que yo voy insistiendo que es la humanidad, no la máquina. El problema somos nosotros. Pero el problema somos nosotros. Pero vamos a decir que esta mujer dijo, no, si tuvieran acceso a la información, entonces podrían ver y entender cómo funciona el mundo. Me gusta ¿no? cómo piensa. Sí. Exacto. Entonces hace el ebook, ¿Eran varias o cómo era? Era una sola computadora donde ponían conceptos y entonces podían buscaban los conceptos y se les traía, les ponían una pantallita y podían leer la enciclopedia. Wow. O sea, sí estaba, la verdad, o sea, solo servía para leer. Pero es un proto. Exacto. Proto-ebook, proto-Google, proto-sharing. Sí. Proto-encarta. Órale. Son una de las primeras cosas que puse en mi computadora en los 90s. Traía el disco de encarta. Sí. Bueno, mi primer computadora que tuvo CD, eso es importante. Próximo episodio, ya verán. Y sí, ponerle o ya lo dijimos, no sé ni en qué episodio vamos, pero bueno. Sí, poner un CD en mi computadora y decir, esto tiene una enciclopedia dentro, era como... Ver las imágenes. Y luego tenía videos, güey, de la luna. Cierto, en lugar de tener... Y videitos de pinche 100 por 20 píxeles. O sea. No importa. 2 segundos, todo pixelado. Wow. Pero veías, o sea, nunca se me va a olvidar la rotación de la Tierra. Que te explicaban cómo rotaba la Tierra y cómo... Wow. No manches. ¿Cómo rota la Tierra? Sí, wow. ¿Y esto fue en qué? ¿1950 qué? Está por ahí de 1900, entre 30 y 40 después de entre las guerras. Ni siquiera había televisión. ¿Cómo era el formato? Está loquísimo. Son chulada. Wow. Y la última mujer a la que quiero dedicarle unos minutos es la famosísima Joan Clark, más bien dicho, la no famosa Joan Clark, que es justamente... su nombre completo es Joan Elizabeth Lowther Murray y luego se cambia
que es con su casa, obviamente, Sí, ¿no? sí, sí. Pero originalmente nació como Joanna Elizabeth Lowther Clark. Uy, ¿por qué son tantos nombres? Nacida en Londres el 24 de junio de 1917, murió en Oxford el 4 de septiembre del 96. Y ella era una criptoanalista y numismática británica, es decir, coleccionaba monedas. Se leía la fortuna Ana. No, numismática, la de las monedas. Ah, de las monedas. ¿Y quién es la no tan famosa Joan Clark? Bueno, pues Joan Clark, seguro que platicamos al inicio, y con esto cerramos, de Turing. Sí, sí, sí. Turing es el que descubre cómo funciona el mecanismo Enigma. de las máquinas Enigma. Pero la que rompe el código de la máquina Enigma se llama Joan Clark. Y es ella la que le dice a Turing cómo funciona la comunicación. Su papel está como en poder romper y descifrar el código para que luego, una vez que descifraran el código, Turing pudiera hacer la ingeniería a la inversa. Ujú. Y ella es la que descifra el código de las máquinas Enigma que finalmente ayudan a ganar la Segunda Guerra Mundial. Y está chistoso porque justamente la nombraron en 1946 la Orden del Imperio Británico, pero pues el famoso ahí es Turing, ¿no? Porque pues era hombre. Y luego es no hay bien película, horrible. o sea, no hay película. No hay película de Joan Clark, pero es horrible porque a los dos les pasa algo que justamente es lo que decíamos el tema. No queremos ser woke, pero sí hay que reconocer que hay como brechas. A Turing y a Clark los esconden de la historia porque Turing es gay, es abiertamente homosexual, y entonces eso pues era un pecado. Era un pecado y un delito. Estoy teniendo flashbacks de la película. Claro que sale ella y ya me acordé. Es que era Knightley. Ella es Joan Clark. Que los casan o los hacen pareja en la película, en la historia, digamos, porque justo este pedo que estás diciendo, ¿no? Entonces los obligan a ser pareja para que digan, mira, son pareja ellos Pero- dos. Algo así, no me acuerdo muy bien, pero me Pero acuerdo que no eso son pasa en la pareja. peli. Claro que no, claro que no. Porque él no, o sea, pero pues era para... Entonces, y justamente es horrible porque entre los dos descifran el código, les dan la orden, y después, cuando sale a la luz, obviamente, el tema de Turing y de la homosexual, lo que hacen es esconderlo de la historia. A él, Y a ella y a ella, a los A ella dos. por mujer, a él por A gay, ella por listo. mujer y a él por gay, los esconden de la historia. madre. Y la historia no los reivindica hasta nuestros tiempos. Sí. Porque literalmente fue hasta que hacen como una película más reciente de Turing y que la gente empieza a decir, no manches, porque todo el tema de las máquinas Enigma, de hecho, si ustedes ven programas de televisión y analizan cómo les enseñaron la historia, a ustedes les dijeron que la guerra se rompe cuando atacan la playa de Normandía. Ya, eso fue, ¿no? ya. Y ya, cuando en realidad no es cierto, hay muchas pequeñas otras historias y parte del éxito es Sí. cuando logran romper la máquina, se dan cuenta de cómo está funcionando todo el tema de la red de la inteligencia alemana. Y entonces pueden hacer un ataque contra inteligencia de mandar ciertas cosas. Gracias a que rompen las máquinas Enigma, se dan cuenta de que Hitler creía que, ¿cómo se llama? A un militar estadounidense, no me acuerdo el nombre, pero uno de los, el general Patton, Patton, sí. creo que sí. Patton no va a la guerra, Patton no va a Normandía, porque justo se enteran, gracias a que rompen el código, que Hitler decía, a donde va Patton, seguramente donde van a atacar. Y entonces no sé si se acuerdan que parte de Normandía era que hicieron como unos globos de tanques, y está para que Patton, pareciera Patton no escena. pisa Normandía, porque el éxito de era que él se quedara en Inglaterra, Era para la que Hitler, distracción. era la distracción para que Hitler no supiera que iban a hacer el ataque, que de todas maneras fue sangriento y murió un montón de gente, pero pudo haber sido peor. Porque Hitler dice, no, si no va Patton no van a atacar. Donde vaya Patton van a atacar. Y como ponen estos tanques que eran como unos globos eran Sí, sí, sí. globos y que te acuerdan de la historia Sí. y que están como en las costas de Inglaterra, que pues la inteligencia alemana pues ve ahí que están, Sí, ahí se ve el barco, ahí siguen, no se han movido. Ay, la Y humanidad. Patton nunca deja Inglaterra, pero es gracias a que por las máquinas Enigma, gracias a Turing y a Clark, porque fue un trabajo conjunto, Descifran todo para descifran llegar ahí. que Hitler tiene una fascinación con el trabajo de Patton y entonces dicen, Patton, tú te quedas. Y es una de las cosas que justamente él en las memorias de este güey dice, yo nunca pisé Normandía. Wow. Porque su misión era esa. No, Y claro se que no. desilusiona, ¿no? Porque él quería ir a Sí, pelear. él quería Pero luchar, si sí, se hubiera claro. subido a un barco y hubiera tenido que atacar, Hitler hubiera sabido Wow. que iba una invasión ataque. a gran escala. Oh, wow. Qué loco. Todo porque era Knightley. Todo porque era Dudley. Todo regresa siempre a que era Knightley. Qué hermoso.
Entonces, hay muchas más, porque Oh, sí. hay muchas más, pero estas se me hicieron muy interesantes y sobre todo que conocieran como estos casos y estas personas. Y justamente, efectivamente, la mujer del Wi-Fi se llama Katie Lamar. Wow. La señora Lamar. Del Heidi Wi-Fi. Lamar, no Heidi Katie, Heidi Lamar. Heidi. Y también se encueraba en el cine. Sí, búsquenlo, ahí está en Netflix su documental, ya vimos. Demasiadas recomendaciones muy buenas en este episodio para que nos eduquemos wow. todos con el Wow. poder de las mujeres. No, el empoderamiento femenino. Pero Ya sé, también güey. está cañón, ¿no? Sí, wow. Y no tienes Ahora que... ya vamos a tener una presidenta, me dicen, eso está padre, ¿no? Y ¿Dónde sí. estás? Estos chistes son para ti, güey. Tú eres el que se prende bien cabrón con eso. Bueno, era para... Pero, o sea, sí hay cambios, sí hay cosas y sí está padre reconocer que cada vez hay, o sea, el hecho de que México vaya a tener por primera vez en la historia una presidenta mujer, sea quien sea que gane, eso ya sabemos ¿Sí quién son está. puras mujeres las opciones? No, son un hombre y dos Hay mujeres. un hombre, pero ¿No? no, es muy opción, sí, ¿no? ¿No? Ni siquiera nadie sabe quién es. Exacto. Voy ahí. Pero eso les habla muchas cosas, ¿no? De los movimientos y por qué es importante seguirlo mencionando y era parte de lo que es. Pues porque obviamente todavía hay muchas brechas de muchas cosas que tenemos que romper y no se trata de ser woke porque no la verdad es que simplemente se trata de reconocerlo y seguirlo impulsando porque todos, o sea, algo tiene Floppy es que Floppy nunca ha sido discriminante en el tema de No, hombre. tener como participantes y participantas y participantos. Pues no. Bienvenidos a Floppy, todo es. Vamos a hacerlo Todo solo esta vez. Todo esta vez. Solo esta Todos vez. son bienvenidos. Sí, Sí. bienvenidos a Flepe. Fleppy. Vaya, es de una gran. Fleppy. No a las clemas de Fer. No, eso es otro pedo. No, Bueno. pero bueno, Órale, muchachos, wow. Acuérdense de seguirnos en redes sociales como Fleppy Radio, patreon.com/Floppy Radio. Floppy Radio. Pueden pues apoyar la causa. y si lo odian el episodio, díganos por qué. Lo odiamos, pero ¿Por qué? díganos buenas. Pónganse a pensar. ¿Por qué chingados van a odiar? Bueno, a ver, va a ver, Pero, escriban. lo que odien, si lo odian, si les gusta, díganos por qué. Y si lo odian, también díganos Exacto, por qué. así. Exacto, díganos, queremos leerlos, saber de ustedes. Contáctenos, Usen su mándenos poder, mensajes. el Exacto. poder de la expresión. Me gusta. Wow. Y pues si a estas alturas no le han dado like a este video, no sé qué esperan. Ahora es cuando, última advertencia, denle like o se borra. Así ya, se acabó Floppy para siempre. Y como le van a dar like, sé que no va a pasar. Entonces ahí está el like, denle subscribe o suscribirse si no lo han hecho. Y pues acuérdense que estamos todas las semanas en Floppy, haciendo Floppy. Un mejor mundo, un mundo para Floppy o no sé cómo llamarlo. Y si quiero otra recomendación, mi última recomendación, hay una canción de Double Clicks que se llama Nothing to Prove, que justamente habla de las mujeres geeks. Ahorita que dijiste eso, hace 15 años y pico nos recomendabas en Floppy el grupo Caló. La de Caló de... Sí, ajá. No el capitán, el otro Caló. Luego vamos a platicar esto fuera No del sé. aire, porque Luego les Ahorita lo decimos. aclaramos. El otro. ahorita que recomendaste me acordé de eso, pero lo dijiste hace poco en el Floppy del pasado y entonces Poncho dijo capitán y así nos desviamos horrible y no era ese Caló, No era ese Caló. Calón. Esto fue Floppy Radio, episodio ¿Quién sabe qué pues, estoy nos vemos la haciendo? semana que entra con algo que no va a ser Caló seguro. No. Esto fue Floppy.